Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el relato que el Evangelio de Mateo nos da acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a lo que es Jerusalén, cumpliendo las profecías que están dadas en la palabra de Dios respecto a todo lo que él iba a hacer. Les recuerdo que no hay nada en la vida del Señor Jesucristo, nada, que esté hecho al azar, no hay nada que haya ocurrido y que haya sido producto de un accidente. Todo lo que el Señor hizo tenía que ver con el propósito que Dios había hablado de él en la antigüedad. Pero ahora vamos a ir al pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Cuando los que habían sido enviados, entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino o burrito? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremenda la palabra del Señor, ¿no? Ahora quiero marcar con ustedes esta situación. Esto es tan importante que este evento se relata en los 4 evangelios. Vayamos ahora a Marcos 11.
Marcos 11, del versículo 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces o gritos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y finalmente, porque este es un elemento muy importante de la vida de Jesús, vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 12. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a la hora que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho. Amén. Los 4 evangelios nos cuentan la forma y el momento en que Jesús entra a Jerusalén a su última semana de vida. Por eso se le llama este domingo el Domingo de Ramos, y es muy importante en la vida del Señor Jesucristo. Nosotros hemos empezado hace 2 o 3 semanas atrás un estudio sistemático de la vida del Señor Jesucristo, con una mirada de poder aplicar esa verdad a nuestra vida. La semana pasada terminábamos el mensaje diciendo que nada es imposible para Dios. Estábamos estudiando el momento en que el Señor es informado que viene a este mundo. Estaban las genealogías que vimos, pero también estaba la anunciación del ángel Gabriel, tanto a el padre de Juan el Bautista como a María. Y María, cuando se preguntaba cómo iba a quedar embarazada si ella no tenía intimidad, la palabra nos cuenta que él muestra que nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que estamos a punto de vivir un momento en el cual el Señor Jesucristo viene ya por segunda vez. Y lo que nos dice aquí Juan, por última vez, Juan 12:12, nos cierra el ciclo de información, porque fíjese, Jesús entra a Jerusalén y ahora estamos haciendo un salto porque nos estamos preparando para Semana Santa. Estamos viendo que el Señor Jesucristo no hace nada al azar. Todo lo que Él hace está siendo dentro de una lógica, está siendo dentro de un propósito, está siendo dentro del cumplimiento de la profecía bíblica que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que hay una urgencia de que podamos conocer lo que la Biblia dice respecto a la vida de Cristo, hermanos. Hay una tremenda urgencia de que nosotros podamos conocer lo que la Biblia nos está diciendo respecto a la vida del Señor Jesucristo. Y en este sentido, nosotros al llegar al Domingo de Ramos y hemos hecho un salto, porque hago un pequeño paréntesis acá, la próxima semana vamos a tener Santa Cena en nuestras casas, si es que
no se permite la reunión. Si bien hubo una serie de anuncios que las iglesias van a poder hacer cultos especiales, nosotros no vamos a volver al templo hasta que no estemos en fase 3 nuevamente, pero por lo tanto usted se va a preparar para la Santa Cena de la próxima semana en su casa, ¿ok? Bien, el asunto es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos informan el momento de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y por qué informan esto? Porque es algo muy importante en la vida del Señor Jesucristo. Es algo muy importante porque después de aquí, el Señor Jesucristo va a prepararse y el día viernes de madrugada comienza su juicio, es decir, Él va a vivir 5 días más prácticamente y por lo tanto Él viene a Jerusalén a entregar su vida por todos nosotros. Y fíjese, cuando uno estudia lo que dicen estos 4 pasajes de la palabra del Señor, y se los repito para que usted ponga atención, Mateo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, Marcos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 11 también, Lucas capítulo 19, desde el versículo 28 hasta el versículo 44, Jesús está siendo relatado y se entrega la información que nos permite completar el cuadro. Y Juan 12, capítulo 12, versículo 12, hasta el versículo 16, nosotros vemos cómo los evangelistas relatan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vemos algunas cosas, por ejemplo, vemos que Jesús manda a sus discípulos a una aldea que está por ahí. La Biblia dice que van llegando a Jerusalén, está el monte de los olivos y está Jerusalén. Jerusalén está en un monte, por algo se habla del monte de Sión en la Biblia. Y al lado del monte de Jerusalén o monte de Sión está el monte de los olivos, donde Jesús pasó sus últimas horas de vida, donde oró en Getsemaní. Pero ahí en el monte de los olivos, a un lado está Betania y al otro lado estaba la aldea de Betfagé, donde fueron a buscar, me parece, el burrito. Y Jesús manda a sus discípulos y le dice, vayan a la aldea. Esto es lo que está sucediendo, que lo podemos extraer de los 4 evangelios. Y van a encontrar un burrito que nadie ha usado antes, que está junto con su madre, una asna. Desátenlo y tráiganme a los 2. Y si les preguntan, dirán, bueno, el Señor lo manda a pedir. Y pareciera que los dueños del burrito sabían quién era el Señor porque no hicieron ningún problema. Mire qué tremendo esto. A veces Dios nos pide cosas y empiezan inmediatamente los reclamos. Siempre me piden a mí lo mismo, siempre me toca a mí. Pero el dueño de estos animales no tuvo ningún problema. Le dijo, ya, llévense al burrito y llévense a la burra. Y luego dice la Biblia que pusieron mantas sobre el burrito y sobre la asna, y el Señor se sube al burrito. Y se cumple la profecía del Antiguo Testamento que decía que el Señor, el Rey, iba a entrar montado en un burrito a Jerusalén. Nos dice aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 5, decita a la hija de Sión, he aquí el Rey viene a ti, montado y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es una cita a Zacarías 9:9. Entonces se está cumpliendo la profecía que dice que Jesús iba a entrar a Jerusalén y dice, fíjese cómo dice Mateo, dice que he aquí tu rey viene. Es decir, todo lo que estudiamos sobre el reino de Dios comienza a tener sentido. Jesús entra a Jerusalén como el rey de la nación judía y el pueblo que está allí, que entiende la profecía, porque el pueblo judío una cosa que conocía bien era la palabra del Antiguo Testamento, y ellos esperaban la liberación, esperaban a su rey,
pero no lo entendían, lo esperaban como un Mesías libertador que los liberara de los romanos. Y se dan cuenta porque está lleno de gente en Jerusalén, viene la fiesta de la Pascua, hay miles y miles de personas y se escucha que Jesús viene a Jerusalén y la gente sale a recibirle. Dice el versículo 8 de Mateo 21, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Entonces, nosotros vemos que el Señor está cumpliendo esta profecía antes de morir. Y Lucas nos dice que daban grandes voces. Versículo 37 de Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que la entrada de Jesús a Jerusalén, por eso se llama la entrada triunfal el Domingo de Ramos, fue una entrada tremenda y maravillosa. Daban voces, gritaban, se alegraba el pueblo. Y nosotros tenemos que entender, y es más, nos dice Juan capítulo 12, del versículo 12 en adelante, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús, versículo Juan 12, 14, halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: porque aquí, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asnas sobre ti. Entonces, esta es la situación. La situación es que Jesús va a entrar a su última semana de vida y él va a cumplir la profecía porque él es el rey que Dios envió para la nación de Israel. Él es el salvador del mundo, el rey que venía a sufrir y a dar su vida por toda la humanidad. Y lamentablemente, y esto nos pasa a todos, lamentablemente la gente no entendió la manifestación del reinado. Él primero tenía que venir como un rey sufriente y lo cumplió aquí, lo cumplió. Entonces vemos como él deja que le digan rey, vemos como deja que le alaben, que prácticamente le adoren, porque él es Dios, pero él se prepara para entrar a morir, a dar su vida en sacrificio por todos. Y lo que le ocurre a la nación de Israel es tremendo, porque como vamos a ver en Lucas, ¿cierto? En Lucas 19, Jesús incluso llora, reprende a los fariseos y después llora, porque él está viendo proféticamente la mortandad tremenda que va a venir después por los romanos a Jerusalén el año 70. Y el Señor les está diciendo: ustedes no han entendido el momento de su visitación, el momento de su paz. Van a venir después otros que los van a destruir, los van a sitiar, tal como ocurrió en la historia. Es tan fuerte esto de la historia que hasta hoy día en Roma existe el arco de triunfo del general romano Tito, que después fue emperador, que grafica el momento en que destruyeron a Jerusalén, a la nación judía. Por lo tanto, este momento de la vida del Señor Jesucristo nos habla de varias cosas. Nos habla de que Jesús entra a Jerusalén cumpliendo toda la profecía, es decir, todo lo que Dios ha prometido en su palabra lo va a cumplir. Lo cumplió todo en la vida de Jesús, lo ha cumplido todo en la vida de la iglesia y lo va a cumplir todo ahora en que estamos a punto de ver al Rey volviendo por segunda vez. Nos muestra además que es necesario que nosotros entendamos su palabra, entendamos el Evangelio. Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero Él espera que tú te esfuerces para entender su palabra. Y miren, no se trata de ser teólogos acá o grandes eruditos o académicos, se trata de entender las cosas esenciales del Evangelio, entender que Dios prometió en el Antiguo Testamento a su Hijo, que Dios envió a su Hijo al mundo, que su Hijo vino porque Dios de tal manera amó al mundo, y entonces el Señor vino a dar su vida por todos nosotros. Pero Él no solo murió, sino que también resucitó, porque no había forma, hermanos, de que se arreglara el problema que el ser humano tenía con Dios, si no era a través de la muerte de Cristo y su resurrección.
Por lo tanto, el problema de la nación de Israel, por lo cual cuando avancemos un poquito más en la enseñanza vamos a ver, era que no entendieron nada, nada de lo que Cristo estaba haciendo. Y dice Juan, mire qué tremendo como lo dice Juan 12. Dice, pero estas cosas, Juan 12:16, pero estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, Juan, que escribe bastantes años después de la muerte de Cristo, esto está diciendo como 30 años después, cuando pasó todo esto, nosotros no entendíamos nada, pero estaba todo escrito. Entonces, Dios ha sido fiel, número uno, hoy día, para cumplir todas sus promesas, para traer a Cristo a la historia, para intersectar la historia, para que Cristo entre como rey a Jerusalén, porque primero Él vino a cumplir la promesa dada a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob en el Antiguo Testamento, pero luego Él viene como a cumplir como redentor para todo el mundo. Y su pueblo tuvo la oportunidad primero y la rechazó, no la entendió. Y en segundo lugar, como su pueblo no entendió, vinieron los problemas que después tuvo la nación de Israel y los juicios que cayeron sobre ellos. Así que, número uno, tú tienes que confiar que Dios va a cumplir todas sus promesas, todo lo que Él te ha prometido, Él lo va a cumplir porque lo cumplió en la vida de Cristo, lo cumplió en la historia de la Biblia, y ahora lo que falta en la venida del Señor también se va a cumplir, hermanos, muy pronto. Pero número dos, tú tienes que esforzarte por entender las cosas fundamentales del Evangelio. Tú tienes que esforzarte por entender que tú eres un pecador, que tienes que vivir arrepintiéndote. Tienes que entender de que la salvación es por gracia, que Dios te la regaló en Cristo, pero que tú tienes que tener una vida acorde a eso. Que no basta con decir, como la salvación es gratis, yo sigo pecando. Eso no funciona. Eso significa que nunca vas a ser salvo. Pero una vez que entiendes la salvación, una vez que te arrepientes de tus pecados, el próximo paso es que tú vivas una vida cristiana verdadera. Es decir, que tú seas un verdadero discípulo. Y mucha gente aquí está fallando en esto. Y les mencionaba, oramos al principio de esta enseñanza por esta situación vergonzosa, hermanos, del hombre este que se tira para molestar a los militares debajo de la camioneta militar. Qué vergüenza, qué error, déjeme ser crudo, qué estupidez. Y el único que pierde es él y la iglesia de Cristo y el mundo que se ríe de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no se entiende la palabra de Dios, no se entiende que a veces para ganar hay que perder, no se entiende que a veces Dios tiene una forma de hacer las cosas. Hermano, le pregunto esto, mire, ¿y qué pasa si nunca se termina esta pandemia y si tenemos que seguir relacionándonos de esta manera por mucho tiempo más hasta que venga el Señor Jesucristo? ¿Vamos a levantarnos a protestar contra las autoridades? Son preguntas profundas que tenemos que reflexionar. Por lo tanto, hemos visto dos cosas hasta este momento: que Dios cumple toda su promesa, porque por algo está citándose el versículo que dice: no temas, hija de Sión, se refiere a Jerusalén, ¿no es cierto? Y aquí tu rey viene montado sobre un pollino, por lo tanto sobre un burrito. Por lo tanto, Dios ha cumplido su promesa. Pero Jesús está diciendo en Lucas que ellos no entienden nada. Hermano, sería tremendo y terrible que viniera el arrebatamiento de la iglesia y tú te quedaras atrás porque no entendiste nada del Evangelio. Sería verdaderamente tremendo y terrible. Sería algo que no tendría explicación sino solo nuestra propia desobediencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que centrarnos en lo que está sucediendo en este momento en la vida de Cristo para poder aplicarlo a nuestra vida, porque Cristo es el centro del mensaje de Dios para el hombre. Cristo es el centro de la salvación. Cristo es el centro del reino de Dios. Él es el rey del reino. Tenemos que ser a Cristo el primero en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de confiar en las promesas de Dios, pero de entender el mensaje del Evangelio.
y de estar seguros de nuestra salvación y de saber, hermanos, que Dios demanda de aquellos que son salvos una vida de santidad, una vida cristiana verdadera, una vida de verdadero discipulado. Jesús entra a Jerusalén arriba del burrito en el día domingo, que es el primer día del calendario de la semana judía, el primer día de su última semana de vida. Era una ciudad llamada Santa, pero era la ciudad que lo mató, donde más se pecaba. Era la ciudad cuna de muchos profetas del Antiguo Testamento, pero la ciudad donde los habían matado. Era una ciudad que hacía alarde en el momento que Cristo entra de su gran templo. Dice la palabra que los discípulos le mostraron la grandeza del templo, porque todos se admiraban del templo que Herodes el Grande había hecho ahí, que fue una de las grandes joyas de la antigüedad. Herodes el Grande, que fue el gobernador de esa época cuando Cristo nació, fue conocido por construir grandes palacios en su época. Y hoy solo queda arqueológicamente el Muro de los Lamentos, donde los judíos van a llorar por la destrucción de Jerusalén. Era una ciudad hermosa, de gran piedra, pero habían ríos de hipocresía. Gritaban al cielo los sacerdotes, los religiosos se vestían de cosas especiales, hacían alarde de su religión, pero hacían un montón de intrigas políticas, había corrupción humana y habían ritos religiosos vacíos. Al final era una ciudad de un gran templo imponente, pero una ciudad donde asesinaron al que venía como el rey y el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando miramos lo que dice Lucas nos va diciendo una serie de cosas que tenemos que poner atención, las solemnes palabras de Cristo. Mire, vayamos allí a Lucas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Hermanos, tal vez lo tercero que podemos analizar en todo este momento que está aquí son las palabras que Jesús está usando. Cristo está por volver, se está por cumplir la profecía de su segunda venida a plenitud. Y ahora ya no va a venir como un rey sufriente, no va a venir como un corderito que iban a degollar. Fíjese que en esa semana, en la fiesta de la Pascua, que lo vamos a ver un poco la próxima semana, iban a haber más de 2 millones de personas en esa zona e iban a degollar corderos. ¿Y sabe cuántos corderos iban a degollar? La historia dice que iban a degollar más de 500.000 corderos, más de 500.000 de corderos. Y entre todos esos corderos estaba el único cordero verdadero, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual Santo de Dios, como lo leímos en el libro de Hebreos la semana pasada. Entonces, Él va a entregar su vida en esta Semana Santa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, Él está a punto de venir, hermanos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El nivel de confusión y desastre que hay en este momento en el mundo nos informa que está muy pronta la venida del Señor. Así que, fíjate, número 1, Dios ha cumplido sus promesas del pasado y trajo a Cristo a la historia. Número 2, preocúpate de entender el Evangelio. No tienes que ser un teólogo, tienes que entender lo esencial, que eres pecador, que Dios envió a su Hijo a morir por ti, que tienes que arrepentirte de tus pecados, que tienes que vivir una vida de verdadero discipulado y de santidad, que tienes que hacer la obra de Dios predicando el Evangelio, que tienes que edificar su iglesia. Son cosas sencillas pero profundas, cosas sencillas. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: vayan
y van a encontrar a un burrito con su madre la asna. Tráiganmelo. Y cuando les pregunten, cuando el dueño de los burritos pregunte por qué hacen esto, el Señor les dice, la respuesta que darán ustedes es porque el Señor lo necesita. Entonces, te pregunto, y esto es lo tercero, ¿estás respondiendo a la demanda de Dios para tu vida? ¿Estás respondiendo a lo que Dios te está pidiendo? ¿Estás respondiendo a lo que Dios necesita de tu vida? ¿Cómo es posible que hayan pasado los años en la vida y en tu propia vida como cristiano, 20 años, 15 años, 30 años, algunos, y todavía tienes los mismos problemas de carácter, todavía tienes los mismos problemas espirituales, todavía no entiendes lo que el Señor necesita de ti? El Señor nos ayude. Tremendo, ¿no? Hermanos, si uno pone atención a las palabras que están aquí en Lucas, vayan, el verbo id, desaten, traigan, traer, desatar, son prácticamente las mismas ideas que están en el relato de Juan en las bodas de Caná de Galilea: traer, sacar, llevar. Fíjese, la expresión que ellos tenían que decir, el Señor lo necesita, y la respuesta del dueño del burrito con su acción de obediencia, nos muestran el señorío de Cristo y la demanda de Cristo como Rey de nuestras vidas. El Señor necesita cosas de ti que tú tienes que hacer, y de ti se espera acciones de obediencia. De ti se espera que tú puedas obedecer. De ti se espera que tú puedas poner tu mano en el arado y arar. Vayan y díganle, el Señor lo necesita. Y esto nos muestra, hermanos, lo tremendo que es el mandato de Dios. No sabemos por qué no hubo ningún problema cuando los discípulos sacaron el burrito y la asna y los dueños dijeron, epa, 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 ¿para dónde llevan las cosas? ¿Cierto? Y ellos le contestaron, el Señor lo necesita. Entonces tal vez el dueño del burrito dijo, ningún problema. Yo también soy un discípulo. Él sanó a mi hija, a lo mejor no sabemos. Él me sanó a mí. Él hizo un milagro, él me tocó y resolvió un problema. Porque dice Juan que Jesús hizo muchas otras cosas más, que no habría libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. ¿Se acuerda que eso está escrito al final de Juan? Entonces, el hombre, el dueño de los animales, no tuvo problema en que el Señor necesitara, y el Señor después dice ahí que iban a devolver, no se iba a quedar con lo que no era de él. Pero cuando el Señor te dice lo que necesita de ti, que es la tercera idea de hoy, tú respondes al Señor con claridad, el Señor nos ayude. Porque era un momento espiritual profundo, era un momento tremendo en la vida de Cristo, era el momento en que Cristo iba a entrar como un rey pacífico a Jerusalén. La historia del Antiguo Testamento y la historia cultural de la época decía que cuando un rey venía en plan de conquista, venía en un tremendo caballo blanco, de otro color, pero gigante, imponente, el más grande que encontraba. Pero cuando un rey quería entrar en señal de paz para que no hubiera temor en la ciudad, entraba sobre un burro. Y el Señor pidió, fíjese, un burrito que nadie lo hubiera cargado antes. El Señor pidió excelencia. El Señor pidió calidad en la respuesta que le iban a dar. El Señor pidió exclusividad. Calidad, excelencia, exclusividad. Y hay mucho más que podríamos picar aquí, el tiempo no da. Pero lo importante es que usted pueda entender que el Señor va a entrar a Jerusalén como un rey sobre un asno. No entró en un caballo árabe rápido y ágil o en un elefante grandioso, sino que entró en un burrito. Los reyes humanos siempre manifestaban su poder. Y fíjese que hubo una serie de tensiones allí. La gente gritaba diciendo, gloria a Dios en las alturas, este es el Mesías, el Rey de Israel. Cortaron palmas, árboles, pusieron sus mantos para que los burritos y Jesús pasara sobre él. Tremendo, ¿no?
pero eran expresiones de la boca para afuera, eran expresiones del momento. Esa misma gente después va a gritar, crucifícale, crucifícale. El Señor nos ayude a nosotros a ser de una sola línea. Hermanos, no podemos quedar indiferentes frente a la vida de Jesús, porque cuando los fariseos le dicen a los discípulos y al mismo Señor Jesucristo, le dicen, versículo 39 de Lucas 19, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, los fariseos, hermanos, estaban preocupados, los religiosos estaban preocupados de la conmoción que había en Jerusalén, del impacto que se iba a producir, porque ellos estaban bien con el Imperio Romano, ellos tenían sus utilidades con el Imperio Romano. Entonces le dicen, Señor, le dicen, reprende a tus discípulos, maestro. Y Jesús le dice, no, ustedes están equivocados. Si ellos callan, las piedras van a hablar. Porque, hermano, los discípulos y la gente allí no estaba nada más que cumpliendo la profecía que se había establecido en el Antiguo Testamento. Los discípulos cumplieron los mandatos que el rey pedía en ese momento. Y por eso es que yo me detengo aquí. El Señor te ha dicho cosas que necesita de ti. Te ha dicho cosas que necesita de ti. Y tú debes reflexionar en este Domingo de Ramos. Porque yo a veces los escucho a ustedes y claro, nos dicen cosas que son malas, pero a veces hay incomprensión. Yo me esfuerzo por predicar la palabra de Dios a la mejor altura posible. Estudio, me preparo, he dedicado mi vida a la exposición sistemática de la palabra de Dios. Pero a veces estamos en el mismo punto, porque hay algo que yo no puedo hacer por ti. Y es que tú entiendas, tú tienes que esforzarte para entender. Entonces, hermanos, cuestiónate. ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás yendo? ¿Estás trayendo lo que el Señor necesita? ¿Estás obedeciendo? ¿O eres como estos fariseos que están diciendo, Cristo llegó a la ciudad, los romanos nos van a quitar todo el control, tenemos ciertas libertades ahora y nos van a quitar el control? Y por eso tenemos que matarlo ahora. Señor, calla a tus maestros, calla a tus discípulos. Y no les dice el Señor. Y ellos, si usted se fija, mire, están diciendo, todos los evangelistas están citando el momento y están diciendo que la gente clama y dice, por ejemplo, Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 21, en el versículo 5 dice, tu rey viene a ti manto y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y la multitud corta las ramas y van clamando esto. Hosana al hijo de David. La expresión hijo de David en el judaísmo significa el Mesías que esperamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y el versículo 10 dice que Jerusalén toda se impacta. Y dicen, este es el profeta de Galilea. Marcos también nos dice, mire el concepto. Marcos capítulo 11, versículo 9. Y los que iban delante y detrás decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Es decir, están reconociendo que es un momento especial, pero no lo están entendiendo. Y entonces en Lucas nosotros vemos todo lo que sucede. Luego el Señor llora, hermanos. Y aquí quiero llegar a la última parte de esta enseñanza de hoy. Lo tremendo que sucede cuando no se entiende el Evangelio. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cierto? Aquí en Lucas 19, cuando llegó cerca de la ciudad,
Y qué tremendo es esto, ¿no? Versículo 41. Al verla, lloró sobre ella, y ponga atención, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos que en este día, que este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra. Escuche bien, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos queridos, esta es la última parte que quiero enseñar del mensaje hoy, y es lo siguiente. Prepárate porque el rey vuelve por segunda vez, y ahora vuelve con juicio, con vara de hierro, para destruir a sus enemigos. Y si tú no estás preparado, tú serás destruido. El Señor llora por Jerusalén. El Señor llora al ver el desastre que va a ocurrir unos pocos años después. La historia nos informa que la nación judía fue tremendamente rebelde a Roma siempre. Como ellos se sentían especiales y la profecía les hablaba que iba a tener su propio rey, el Mesías ungido. Cuando el Mesías ungido verdadero vino, no lo reconocieron, y entonces Jesús, impactado, llora y dice, si supieras que este es el día de tu salvación, si supieras que este es el día de tu paz, esto no te pasaría, pero viene destrucción a ti porque no me recibiste. Y por lo tanto, hermanos, la demanda de Dios para ti hoy día, en función de la vida de Cristo, es que te prepares y entiendas, Cristo está por venir. Y ahora no va a venir en un burrito, no va a venir en una procesión con gente que va a venir cantando, va a venir con poder y gloria, va a venir con sus ángeles del cielo. Las nubes se van a abrir, el cielo se va a abrir y él vendrá. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria, y las potencias de los cielos serán estremecidas. Los montes van a huir, van a haber terremotos cataclísmicos. Y solamente aquellos que le hayan recibido como Señor y Salvador, solamente aquellos que hayan puesto su esperanza en el Rey, solamente aquellos que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador, solo aquellos que hayan recibido la salvación, que hayan entendido el Evangelio, que hayan vivido una vida de santidad, de verdadero discipulado, que hayan llevado cierto fruto al Señor, que no estén en pecado, serán rescatados del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ahora viene con poder y gloria, ya no como un siervo sufriente, ya no como un cordero degollado, sino que ahora viene como el león de la tribu de Judá, con un gran rugido, lo estoy diciendo en sentido simbólico, para establecer su reino. Por lo tanto, Iglesia del Señor Jesucristo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ten cuidado de cómo estás viviendo, ten cuidado de si estás respondiendo a la demanda del Señor, las cosas que el Señor te ha pedido que necesita de ti, porque ahora Él viene con poder y gloria. Y Jesús dice que como un lazo las cosas se desatarán sobre esta tierra, Lucas 21:36, ¿cierto? Y tienes que orar y velar para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, al comenzar a cerrar mi mensaje de hoy para la iglesia aquí reunida, yo le quiero decir a usted lo siguiente: qué tremendo es que nos estemos descuidando del momento espiritual que estamos viviendo. Qué tremendo es que no nos demos cuenta que Cristo está por volver como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Qué tremendo es que usted y yo no entendamos. En el Domingo de Ramos, te quiero decir que Cristo cumplió toda la profecía del Antiguo Testamento y entró como rey, y en los 4 pasajes que leímos se menciona su condición de rey. El pueblo le reconoce como rey aunque no lo entiende, y Cristo actúa como rey, pero viene cumpliendo la profecía, viene como un rey pacífico. Y mira esto, Él ha venido a tu vida como rey pacífico, Él ha venido a ti como un rey pacífico y te ha dicho, créeme, yo te puedo salvar. Pero cuando nos muramos y pasemos a la eternidad, o Él venga por segunda vez, Él viene como juez. Él viene como juez. Una vez dijimos esto, hermanos. La Biblia, cuando estudiábamos el reino de Dios, se puede mirar en 4 grandes divisiones: la creación, la caída, todo el proceso de redención en la cruz y el proceso de la consumación. Pero también esto se puede reducir un poco más: la creación, la redención y el juicio. La creación, la redención y el juicio. Estamos a punto de entrar a la época de juicio que Dios trae para este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? Hoy la cristiandad celebra el Domingo de Ramos, más o menos, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros entendamos en este Domingo de Ramos que Jesús ha llegado a tu vida. Jesús llega a tu vida en Domingo de Ramos. Y número 1, Él ha cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento y no tengo dudas que Él va a cumplir las promesas que faltan respecto a su segunda venida, y gloria a Dios por eso. Número 2, hermanos, el problema de la nación de Israel es que no entendieron la verdad de Dios, no entendieron la palabra, y nosotros tenemos que preocuparnos de entender la palabra de Dios, tenemos que preocuparnos de entender el Evangelio, que tú eres pecador, que en Cristo hay esperanza, que la salvación es un regalo, pero que hay una demanda de Dios para vivir en santidad, en verdadero discipulado, de predicar el Evangelio a los perdidos, de construir la iglesia, porque así representamos adecuadamente el reino de Dios. Pero luego en lo específico, lo tercero es que el Señor te ha dicho, el Señor necesita cosas de ti. Entrégale al Señor lo que Él te ha pedido que necesita. ¿Cuál es el burrito que el Señor necesita? ¿Qué cosa necesita Dios que le entregues? Y mira, va a ser un préstamo, porque al final en la eternidad el Señor te va a devolver todo. Pero dáselo al Señor en excelencia, en exclusividad, en calidad. Si cantas para el Señor, canta con lo mejor. Si predicas, predica con lo mejor. Si trabajas con los niños, trabaja con lo mejor. Si estás en la alabanza, haz lo mejor. Si estás en el servicio, haz lo mejor. Dale al Señor lo que el Señor necesita de ti, que te está pidiendo. Y lo cuarto y último, prepárate, porque ahora Él ya vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelve en juicio. Y no queda mucho tiempo para esto. No queda mucho tiempo para esto. Así que al terminar el mensaje de hoy, yo te animo, hermano, a que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti. Yo te animo a que tú puedas entender la demanda de Dios a tu vida. Te animo a que tú puedas darle al Señor lo que Él te está pidiendo, lo que Él espera de ti. Te animo hoy día para que recibas a este Jesús que viene como Rey pacífico en el Domingo de Ramos, pero que ya está por volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué triste es que esa misma gente que gritó el Hijo de David, el Rey de la Nación, que puso palmas en sus manos, fue la gente que después gritó crucifícale. Así que confía en las promesas de Dios, dedícate a entender
el Evangelio, la demanda de Dios. Dale a Dios lo que Dios necesita de ti y prepárate porque el Rey viene ahora con poder y gloria. Viene con poder y gloria. Prepárate porque el Rey viene con poder y gloria. Prepárate porque el Rey viene con poder y gloria, hermanos queridos. Porque si no lo hacemos, vamos a ser sorprendidos, hermanos, y vamos a ser dejados atrás. Dios tenga misericordia de nosotros este día y el Señor nos está llamando a que podamos realmente ir a su presencia y entender Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis y dice Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su pelo blanco como la nieve, sus ojos como de fuego refulgente, su rostro brillante, vestido de blanco, un cinto que le cruza el pecho como de oro. Sus pies brillan como el bronce, como un metal precioso. Cuando él habla, su voz estremece el universo. Ese es el Rey que viene, está por llegar. La iglesia vive sus últimas horas en este mundo. En tiempo de Dios pueden ser años, decenas de años, pueden ser centenas de años, pero apenas nos muramos, entramos a la eternidad, así que no sabemos cuánto tiempo queda. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para hoy. Esta es la palabra de Dios para hoy. Esta es la palabra de Dios para hoy. Te invito a orar por la palabra del Señor. Donde quiera que estés, en tu casa, donde quiera que estés, te invito a orar. Padre, te doy gracias por este mensaje en donde nos llamas en el Domingo de Ramos a recibir al Rey, que como Rey pacífico y misericordioso viene a nuestras vidas para darnos salvación. Hoy es el día de nuestra visitación. Hoy cualquiera que esté en pecado en la iglesia tiene que arrepentirse. Hoy hay que dar un paso de fe y cambiar nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús. Te pido que nos ayudes a estar preparados. Tú mismo, querido Jesús, ayúdanos a estar preparados para tu venida, a orar, a ayunar, a velar, a buscar tu presencia, a ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya.